En diciembre de 2024, en un aula magna de la histórica Universidad de Salamanca, un etnomusicólogo polaco palideció de repente mientras escuchaba la presentación de una alumna. ¿Qué pudo causar que este hombre, que había dedicado más de 30 años al estudio de las músicas del mundo, quedara tan impactado por una canción popular entre los jóvenes españoles? Esta es la asombrosa historia de lo que sucede cuando la música atraviesa fronteras de formas inesperadas. El protagonista es el profesor Janusz Kowalski, un académico polaco y una autoridad mundial en la música folclórica de Europa Central y del Este, actualmente como profesor invitado en Salamanca. He pasado 3 décadas investigando cómo la música traspasa las barreras culturales, relata Kowalski, pero lo que ocurrió ese día desafió todo lo que creía saber. El 15 de diciembre de 2024 era el día de la presentación de los trabajos de fin de grado. Una alumna llamada Sofía García subió al estrado. Mi investigación trata sobre la evolución de canciones extranjeras introducidas en España a través de movimientos juveniles y campamentos de verano, especialmente durante la transición a la democracia, explicó. Curiosamente, 2 de estas canciones han perdurado con una enorme popularidad durante casi 50 años. La primera canción que presentó fue una melodía familiar en campamentos y fiestas populares, Mayim Mayim. Mientras Sofía mostraba un vídeo de jóvenes en un campamento de verano de los años 80 bailando en círculo, el rostro del profesor cambió. Contuve la respiración, recuerda. Esa melodía, esa coreografía, era inconfundiblemente una canción sagrada de mi infancia en Polonia, una canción del pueblo judío. Pero la sorpresa no había terminado. La segunda canción era Dona Dona, tan popular que incluso se ha utilizado en contextos educativos en España. 1, 2. El asombro del profesor Kowalski se convirtió en un profundo desconcierto. También Dona Dona, esto no podía ser una coincidencia. Porque los jóvenes españoles cantaban con tanta naturalidad canciones tan profundamente judías. Sofía continuó su exposición ajena a la conmoción del profesor. Lo interesante es que ambas canciones se introdujeron en España aproximadamente en la misma época tras el fin de la dictadura y se han cantado durante décadas. Sin embargo, no hay estudios detallados sobre por qué se eligieron estas 2 en particular y por qué arraigaron tan profundamente. Incapaz de permanecer en silencio, el profesor Kowalski se puso en pie. Perdona, Sofía. ¿Hasta qué punto has investigado el origen de estas 2 canciones? Confundida, la estudiante respondió. El origen, bueno, las fuentes dicen que Mayim Mayim es una danza folclórica israelí y Dona Dona una canción popular yiddish. 2. 3. Sofía, dijo el profesor con voz emocionada, has tropezado con algo de una importancia extraordinaria. Estas no son simples canciones folclóricas. Para el pueblo judío y especialmente para los de origen askenazí como yo tienen un significado muy profundo. Un murmullo recorrió el aula. Con una expresión decidida, Kowalski concluyó, a partir de este momento, dedicaré todo mi esfuerzo a resolver este misterio. ¿Cómo llegaron estas canciones a España y por qué han sido amadas por los españoles durante casi medio siglo? Prometo descubrir la verdad. El enigma en las partituras. Al día siguiente, en su despacho temporal rodeado de mapas y documentos, el profesor Kowalski se enfrentaba a un rompecabezas. Sobre su mesa 2 partituras, Mayim Mayim y Dona Dona. Mayim Mayim, descubrió rápidamente, fue compuesta por Emanuela Mirán en 1942 con letra extraída directamente del libro de Isaías. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 4-5. Increíble, murmuró. Nació 6 años antes de la fundación del Estado de Israel. Es un himno que expresa la alegría del pueblo judío al encontrar agua en una tierra árida, un canto de sionismo y gratitud religiosa. La danza, una hora que simula la alegría comunal alrededor de un pozo, fue coreografiada en 1937. 4-5. ¿Significa esto que lo que los jóvenes españoles han estado bailando en sus campamentos es en realidad un ritual religioso de agradecimiento a Dios en una nueva tierra? Luego centró su atención en Dona Dona. Su rostro se ensombreció. La canción original en yiddish Dana Dana fue creada en 1938. 2-3. El compositor fue Sholom Secunda y el letrista Aaron Zeitlin. 2-3. 1938. Pensó Kowalski justo cuando la persecución de los judíos en Europa se intensificaba de forma aterradora.
La canción contrasta a un ternero llevado al matadero con una golondrina que vuela libre, simbolizando la trágica situación de un pueblo sin opciones resignado a su destino. Era un lamento que parecía presagiar el horror del Holocausto. El camaleón cultural de la tragedia a la celebración. Lo más extraño para Kowalski era cómo estas canciones habían sido recibidas en España con significados completamente diferentes. Dona Dona, en lugar de ser un símbolo de la tragedia judía, a menudo se presentaba como una canción sobre la compasión hacia los animales, o en círculos más intelectuales durante la transición como una alegoría contra la opresión y a favor de la libertad despojada de su contexto original. 1. Del mismo modo, Mayim Mayim fue introducida en España principalmente a través de movimientos juveniles y la organización Scout, que ganaron una inmensa popularidad tras el fin del franquismo. 6-7. Su significado religioso y nacionalista fue omitido. En su lugar se promovió como una danza folclórica de amistad internacional para fomentar la cooperación y el espíritu de equipo en los nuevos aires de libertad que respiraba el país. 8, 9, 10. De repente una idea iluminó la mente del profesor. ¿Y si esto no fuera accidental? ¿Por qué de entre todas las canciones folclóricas del mundo estas dos sobrevivieron con tanto vigor durante casi 50 años mientras que otras cayeron en el olvido? Kowalski comenzó a formular una nueva hipótesis. ¿Podría la elección y adaptación de estas canciones ocultar un propósito más profundo? Porque las canciones de la judería europea encontraron un hogar tan acogedor en la España post-franquista, un país con su propia y compleja historia con el pueblo judío. Quizás más allá de un simple intercambio cultural había algo más. Decidió investigar quién, por qué y con qué intención introdujo estas canciones en España durante ese periodo crucial de cambio social y cultural. El veredicto: cómo España resignificó la música judía. Días después, el profesor Kowalski reunió a Sofía y a otros estudiantes en su despacho. He descubierto algo asombroso, comenzó. Cuando la música cruza las barreras del idioma y la cultura, se comporta como un ser vivo, muta y se adapta a su nuevo entorno. ¿Qué tipo de cambio ocurrió, profesor?, preguntó Sofía. Tomemos Mayim Mayim, explicó Kowalski. En 1942 fue creada en el Mandato de Palestina como un himno de alabanza a Dios. En los años 50 y 60 se popularizó en Estados Unidos como una herramienta para el entendimiento internacional. Y en la España de finales de los 70 y 80, se transformó en una canción para fomentar la unidad y el trabajo en equipo en los campamentos de verano. Mostró 3 imágenes: una danza religiosa en un kibutz, un festival folclórico en Estados Unidos y una animada fiesta en un campamento español. La misma melodía, la misma danza, pero 3 significados completamente distintos. Es lo que llamo el efecto camaleón cultural. ¿Pero por qué ocurre este cambio?, preguntó otro estudiante. Excelente pregunta, respondió el profesor. Ocurre porque la sociedad receptora reinterpreta la música en la forma que le resulta más comprensible y útil. Pensemos en la España de la transición. Tras décadas de dictadura, el país ansiaba la apertura internacional y valoraba enormemente el espíritu de comunidad y la cohesión social. La forma circular de Mayim Mayim encajaba perfectamente con ese anhelo de armonía y acción colectiva. Es cierto, exclamó Sofía. En los manuales de monitores de tiempo libre de la época se describe como un símbolo de amistad y cooperación. Dona Dona siguió un camino similar, continuó Kowalski. En los años 70 y 80 España vivía una explosión de idealismo, pacifismo y conciencia social. La historia de un ternero indefenso frente a la libertad de una golondrina se convirtió en una poderosa metáfora de la lucha contra la opresión y el anhelo de paz, un mensaje que resonaba profundamente en una generación que había crecido bajo una dictadura. La sociedad española inconscientemente filtró los significados religiosos y étnicos originales y se apropió solo de las partes que encajaban con su propio momento histórico y sus valores. Una diplomacia musical inesperada. Pero aquí viene mi descubrimiento más sorprendente, dijo el profesor con los ojos brillantes. Aunque los significados cambiaron, el impacto de estas canciones en la sociedad española ha sido inmenso. Mostró datos sobre el creciente interés en España por la cultura judía a partir de los años 90, cuando la generación que creció cantando Mayim Mayim y Dona Dona alcanzó la madurez. El éxito de películas como El violinista en el tejado, la difusión de la música klezmer y los crecientes intercambios culturales con Israel no parecen ser una coincidencia. 11, 12, 13, España y Israel no establecieron relaciones diplomáticas formales hasta 1986. 14,
15, 16. Mi hipótesis propuso es que cantar estas canciones durante casi medio siglo de forma continua pudo haber sembrado en el subconsciente español una afinidad, una conexión emocional con la cultura judía. Las semillas de la cultura se plantaron a través de la música. El profesor concluyó esto no fue fruto de la casualidad. En los años de la transición muchas organizaciones juveniles y culturales europeas con lazos con comunidades judías progresistas buscaban promover la apertura democrática en España. Quizás de forma visionaria vieron en la música una forma de tender puentes. Podríamos estar ante uno de los casos más exitosos y sutiles de diplomacia cultural de la historia. Pero lo más importante, añadió conmovido, es la grandeza de España. En lugar de rechazar una cultura ajena, la abrazó con calidez. No preguntó por su trasfondo religioso o político, simplemente amó la música por sí misma. Esto demuestra el carácter abierto y la increíble capacidad de integración cultural de la sociedad española. Mirando por la ventana hacia las antiguas piedras doradas de Salamanca, el profesor se dirigió a sus alumnos con una última reflexión: hoy, en algún lugar de España hay jóvenes cantando estas canciones. Sin saberlo están perpetuando un deseo universal de paz y convivencia. Tras 30 años de investigación por todo el mundo he aprendido una cosa: no hay muchos lugares que como España preserven la cultura de otro pueblo de una forma tan natural y sincera. Como españoles deberíais sentiros muy orgullosos de ello. ¿Y usted cantó alguna vez Mayim Mayim o Dona Dona en un campamento o en el colegio? Quizás en aquel momento, sin que se diera cuenta, una puerta hacia el mundo se estaba abriendo silenciosamente en su corazón.